Shalom Abraham, Yahweh les bendiga y les guarde. Toda Rabad a nuestro buen Elohim por sus bondades para con nosotros, por sus maravillas, por todo lo que nos ha dado desde antes de nacer. En el libro de Isaías, en el capítulo número 43, Isaías 43, dice en el verso número 1: Ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, de Elohim tuyo, el Cado de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. Todos nosotros queremos el cumplimiento de aquellas buenas palabras para nuestra vida. Todos nosotros deseamos que Yahweh nuestro Elohim cumpla esas buenas palabras en nuestras vidas, que nosotros podamos pasar por las aguas y Yahweh esté allí con nosotros, que nosotros podamos pasar por los ríos y que los ríos no nos aneguen, que podamos pasar por el fuego y no nos quememos, y que la llama no arda en nosotros. Pero para que eso suceda, dice el verso número 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, y luego habla, fuiste honorable, y ahí está hablando de un honor que debemos de tener, de un cumplimiento de lo que Yahweh nos pide, de lo que Yahweh manda y de lo que Yahweh establece, para que entonces seamos de estima a los ojos de Yahweh. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, en el verso número 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en el Olam, y cuyo nombre es el Kados. Yo habito en la altura y la Kedushat, y con el quebrantado y humilde de Rúa, para hacer vivir el Rúa de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, entonces debemos entender qué es eso del Rúa de los humildes, qué es ese corazón de los quebrantados. Y ese ejemplo lo tenemos con Mashiach, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso número 7, y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación Olam para los que le obedecen, y fue declarado por Elohim Cohen Gadol según el orden de Melquisedec. Entonces, allí no está hablando de que el verdadero, humilde y quebrantado de Rúa es aquel que obedece esa Torá dada por Yahweh, y que a pesar de que obedecer esa Torá le cuesta lágrimas, le cuesta dolor, le cuesta sufrimiento, le cuesta rechazo de parte de otros, le cuesta que no lo miren con buenos ojos, aquel hijo, aquel hija de Yahweh está dispuesto a todo para obedecer. Cuando padecemos allí, muchas veces es que aprendemos la obediencia. Cuando nos cuesta ese obedecer, cuando sé que guardar lo que Yahweh dejó establecido no es fácil en el mundo en el cual estamos. La escritura señala que estamos en medio de una generación, por un lado, adúltera y pecadora, que significa que Yahweh establece unas cosas y esa generación adúltera las cambia, las modifica, y al cambiarlas y modificarlas piensa que va a seguir ante la buena estima de Yahweh, y pecadora porque es una generación que continuamente está transgrediendo la Torá, pero no se estima a sí misma como pecadora. Cuando entendemos acerca de el publicano y el fariseo, lo bueno de el publicano cuando ora es que ese publicano reconocía que era pecador, reconocía que había transgredido la Torá de Yahweh, reconocía de que no estaba cumpliendo, reconocía que no estaba haciendo todas las cosas que la Torá establece y manda. Cuando tenemos eso en mente, de que en realidad yo le puedo estar faltando a Yahweh en alguna cosa, entonces tenemos la posibilidad de cambiar aquello en el cual estamos fallando. El problema es
cuando me determino a mí mismo que es que lo que Yahweh manda no lo necesito cumplir para que me vaya bien. A ese punto, si lo recuerdan, llegamos en el Shabbat pasado, en la recibida del Shabbat pasado, cuando leíamos en el libro de Devarim, en el capítulo número 29, y que esa ordenanza allí establecida, ese estatuto allí establecido, es lo que ha de contar en el tiempo final, así como ha contado a lo largo del tiempo para decidirse si una persona alcanza la salvación. Vamos allá porque está en el libro de Devarim y llega a lo largo de toda la escritura hasta el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Devarim capítulo 29, dice en el verso 16. Ahora recuerden relacionarlo por donde Yahweh dice en el libro de Isaías que habíamos de pasar. Si pasar es por las aguas, por los ríos, por el fuego, porque no solamente es que Yahweh nos libre de los peligros que nos pueden quitar la vida física, también las aguas están representando a los pueblos, a las gentes, a las muchedumbres. ¿Qué tal que tú te acerques a los pueblos, pases por los pueblos, pero ya no salgas como a Israel? Te quedes entre los pueblos, es decir, entre las aguas como agua. ¿Qué tal que tú pases por en medio del fuego y ese fuego te consuma? Tomará, y cuando habla del fuego, recordamos que la escritura dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Pasas por en medio de una generación que está ansiosa de placer y no sales de allí. Te quedaste con la generación del placer. Entonces, no solamente en el libro de Isaías nos está hablando de los peligros físicos al pasar por las aguas o por los ríos o por el fuego, sino también nos está hablando de otros peligros que son espirituales, y eso está relacionado con aquello que podemos mirar acá en Devarim 29. Vamos al verso número 16, por favor. Devarim 29, 16. Dice Devarim 29, 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Entonces, ¿qué está diciendo allí Yahweh en referencia a Israel? Ustedes van a pasar por en medio de las naciones. An Israel pasó por en medio de las naciones. An Israel pasó por en medio de los pueblos. Nosotros también pasamos por en medio de las naciones y pasamos por en medio de los pueblos. Y en medio de esas naciones y de esos pueblos hemos visto las abominaciones. Si es que consideramos abominación aquello que tienen los pueblos, porque puede ser que no consideremos abominación lo que tienen los pueblos, sino que nos lleguemos a pensar o a considerar que son cosas bonitas, que son cosas hermosas eso que tienen los pueblos, que son cosas que nos dan placer, que son cosas que nos cambian el panorama, que nos sirven para distraernos y para regocijarnos. Entonces allí ya no estamos viendo las abominaciones como abominaciones, sino las abominaciones como algo atractivo, y ese atractivo es simplemente la carnada que te lleva a ser como uno más de los pueblos. Entonces, cuando pasamos en medio de las naciones, dice verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. Nos preguntamos un momento, ¿por qué hay ídolos de oro? Porque hay otros de plata, porque hay otros de madera, porque hay otros de piedra, porque hay otros de barro. ¿De quién dependen esos ídolos? Y del material que se construyen esos ídolos, de la capacidad adquisitiva que tiene aquel que los idolatra. Entonces, el que tiene pocos recursos hará ídolos de barro. Pero hay alguien que le guste los ídolos de barro. Hay otros que tendrán más recursos y entonces podrán hacer ídolos de madera. Y otros que tenían muchas más posibilidades hacen los de plata y otros hacen los de oro. Pero lo que Babilonia presenta
en realidad es un ídolo para cada cual, un ídolo para cada persona sobre la tierra. Entonces que la persona vea a un futbolista y se enamore de el fútbol, y entonces ya deja de buscar de las cosas de Yahweh, porque tiene que estar pendiente de los partidos de un equipo, de la camiseta del equipo, el uniforme del equipo, los diezmos del equipo, que es comprar la boleta, los cantos del equipo, los sacrificios de muerte de los equipos, que son los asesinatos que tienen las barras bravas. Y entonces la persona allí fue atraída por las aguas y no sale de las aguas. Otros convierten en ídolos la música. Entonces por eso hay lo que se llaman los ídolos del pueblo. Entonces si a usted le gusta X tipo de música, entonces tiene unos cantantes que de acuerdo a ese tipo de música que a usted le gusta, generan esa música. Y hay ídolos de la cultura, y hay ídolos de las novelas, y hay ídolos del dinero, ídolos del trabajo, ídolos de la pasión. Entonces personas que son tan atractivas que todo mundo las desea. Esos son ídolos que ha presentado todo el sistema de Babilonia, para que nosotros cuando pasemos por ese sistema de Babilonia, algo de ese sistema de Babilonia nos llame la atención y digamos, yo quiero tener eso que tiene Babilonia para mí. Y allí pasamos por las aguas y resulta de que nos quedamos en las aguas. Nos quedamos en las aguas porque las aguas nos anegan si nosotros no conservamos lo que ellos tienen es abominación. Al pecado hay que llamarle pecado. Shaul lo decía, hasta que el pecado no se vuelva completamente abominable para nosotros, en realidad no hemos superado el pecado. Y me explico. Si una persona comía carne de cerdo y le gustaba la carne de cerdo, en realidad no se habrá curado de ese pecado de carne de cerdo hasta que la carne de cerdo, el olor, no le resulte siendo abominable, fastidioso, lo deteste y no quiera siquiera pasar por el lugar donde están consumiendo eso o donde están fritando eso. Cuando en nuestra naturaleza al pecado nos resulta abominable, entonces es porque hemos superado ese pecado y estemos andando en otro nivel, que es el nivel de la Kedushat. Por eso dice, yo habito en la altura y la Kedushat, porque la Kedushat no es de este mundo, la Kedushat es del reino de los Shamaim. Por eso, uno de los aspectos que tiene Shabbat y que tiene Mikrat Kodesh es que yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Cuál es la heredad de Jacob tu padre? La heredad de Jacob tu padre es la Torá. ¿Y para qué comemos la Torá? Para elevar nuestra alma a Yahweh, porque la Torá convierte el alma. Si no comemos Torá, si no comemos el maná, nunca nuestra alma puede ser convertida a Yahweh. Y mientras nuestra alma no esté convertida a Yahweh, entonces andamos en la carne. Y la carne tendrá unos deseos muy fuertes que nos dominarán y hará que nosotros no podamos cumplir lo que Yahweh manda, sino que sigamos andando en las pasiones que andan los que viven según la carne, los cuales no pueden agradar a Elohim. Entonces, cuando nos está hablando de pasar por las aguas, nos está hablando de pasar por en medio de las gentes sin que nosotros nos volvamos gentiles. Porque ¿a quién le habló al principio? Le dice Jacob y le dice Israel. Y ahí sí significa un cambio, porque primero se llamaba Jacob, que es aquel que toma del calcañar, y luego se llama Israel, que es el que lucha al lado de Elohim y tiene que luchar contra los hombres. ¿Y por qué tiene que luchar contra los hombres? Porque es que el mundo no quiere que exista Israel. El mundo no quiere que exista varones circuncidados. El mundo no quiere que exista varones con barba, ni con peyot, ni que guarden Shabbat, ni que utilicen mail. El mundo quiere griegos y romanos, porque el mundo rechaza lo que es de Yahweh. Por eso Yeshua lo señala, y en primera de Yohanan también se recuerda: si ustedes fueran del mundo,
el mundo los amaría, pero el mundo no los ama porque ustedes no son del mundo. Entonces debemos entender que el mundo no nos puede amar si tú como Ajot andas con una parojet, con un velo sobre tu cabeza. El mundo no te va a amar. No te va a amar si andas como mujer con un vestido largo. Pero si tú te colocas minifalda, muestras las piernas, haces escotes, el mundo va a estar feliz contigo, te va a amar. Y donde vayas, te va a decir que te quieren mucho, que qué bien te ves, porque eso es el mundo. El mundo quiere convertirte en aguas. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Vamos a ir al capítulo 17, vamos a ir al verso número 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, habíamos leído acá en el libro del profeta Yesayahud, en el capítulo 43, en el verso número 2, cuando pases por las aguas. Entonces, cuando pases por medio de las muchedumbres, de las naciones, de las lenguas, allí tienes que pasar por en medio de las aguas y seguir siendo An Israel, independientemente de lo que vea. Veo a uno que se rapó acá en el centro o que se rapó las patillas, pero no porque vea a uno que se rapó a los lados las patillas, tengo que ser como ese. Lo que debo entender es que ese es aguas. Puede ser que un día Yahweh le llame y ese que estaba en las aguas se convierta en An Israel, porque el propósito de Yahweh es que las aguas se llenen del conocimiento de Yahweh, como aquello que se dice, las aguas cubren el mar. Nuestro creador quiere que la tierra se llene del conocimiento de Yahweh, y para que la tierra se llene del conocimiento de Yahweh, yo debo dar Ed como lo dio Mashiach, que al andar en medio del pueblo no me vuelvo fariseo, pero Shim, no me vuelvo saduceo. Era fácil para Yeshua haberse unido a ellos. Era fácil para Yeshua haber dejado lo que tenía y unirse a la clase religiosa o a la clase dirigente. Es fácil unirse a la mayoría. Para todos nosotros es fácil. Lo que es lo difícil. Lo difícil es que yo mantenga mi esencia y mi pureza cuando todos los demás están dando un aroma distinto. En el libro de Oseas, vamos al libro de Oseas, vamos a ir al capítulo 14, Oseas capítulo 14, dice en el verso número 5, y yo seré a Israel, Oseas 14, 5, y yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, y será su cabot como la del olivo, y perfumará como el Líbano. El sadid florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y cómo es que florece la palmera? ¿Y cómo crece el cedro en el Líbano? Es porque es fuerte, es porque tiene que soportar condiciones difíciles y mantener su esencia. Es porque la palmera crece y en lo alto florece y da sus frutos. Y el que quiere los frutos de la palmera le toca o tener muy buena puntería o escalar, comprender que lo que nuestro Elohim nos está señalando es que nosotros no debemos de perder nuestra esencia porque donde vayamos o donde estemos o por donde pasemos estén haciendo cosas distintas a lo que Yahweh manda. El mundo dentro de pocos días estará celebrando una fiesta a la diosa del cielo, a la cual le prenderá velas, tanto el pueblo católico romano como el pueblo judío ortodoxo. Ambos coincidirán por estas mismas fechas en estar prendiéndole velitas, fuego a la reina del cielo. Eso Yahweh nuestro Elohim no lo mandó para nosotros. Alguien llega y piensa, pero cuando yo prendo una velita, dígame, ¿a quién le estoy haciendo mal? A nadie. No le estoy haciendo mal a nadie. Simplemente estás dejando de tener tu esencia de ser Israel y te estás convirtiendo en uno más de las aguas. Cuando celebran Navidad o las fiestas del mundo o cuando bailan, alguien puede decir, pero es que cuando bailo no le estoy haciendo mal a nadie, o cuando ando
con un vestido muy corto, a nadie le estoy haciendo mal. Simplemente eso no fue lo que Yahweh mandó para su pueblo. Eso no es lo que Yahweh quiere de sus hijos. Obviamente Yahweh le habla al corazón de cada uno de nosotros diciéndole, mira, esto lo debes corregir, esto lo debes de cambiar. La tarea que tenemos quienes predicamos la Emet es comunicarle al pueblo lo que Yahweh quiere de nosotros y espera de nosotros. La persona decide si lo guarda y lo cumple, o si decide no lo guardo y no lo cumplo. En el libro de Devarim, capítulo 29, eso es lo que va a explicar. Devarim 29 dice en el verso número 18, habíamos leído el 17, habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. Verso 18, no sea que haya entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, ¿qué nos está señalando después de decirnos? Ustedes van a pasar por en medio de las naciones, en medio de esas naciones, ustedes van a ver que ellos tienen abominaciones, y luego le dice, cuidado, porque no sea que haya entre vosotros algún varón o alguna mujer que viendo esas abominaciones decida servir a esas abominaciones que son en realidad los ídolos de las naciones. Y ahí debemos entender que el ídolo no es simplemente que yo me postre ante un muñeco. El ídolo de una nación está dado por aquello que le enseñaron las hijas de Moab y establecido por Balaam al pueblo de Israel. La escritura señala que Israel fue conducido a la idolatría por comer, beber, jugar y fornicar, porque lo invitaron al pueblo de Israel a comer, lo invitaron al pueblo de Israel a jugar, lo invitaron al pueblo de Israel a fornicar, y con todo ello, An Israel estaba andando en idolatría, aquellos que se desviaron. No es una adoración directa a las tinieblas la que hoy se hace. Es una adoración encubierta que poco a poco quien la realiza va transformándose a una adoración completamente manifiesta a las tinieblas. Si ustedes miran cómo avanza el pecado en una persona, entonces digamos que el pecado que comete esa persona es el licor. Él no empieza tomándose 5 botellas, él empieza por una copa, y después de un tiempo aumenta la dosis, y después de un tiempo esa dosis sigue aumentando porque esa dosis empieza a tomar fuerza. El pecado empieza con pocas cosas en las personas. El pecado empieza de manera muy sutil. Por eso es que en Corintios se señala que no sea que nuestros sentidos se extravíen de la sinceridad a Elohim, y no sea que como el enemigo engañó a Java, nosotros también seamos engañados. Cuando revisamos la tentación que se le hizo a Java, la tentación fue sutil, pero una vez establecida la comunicación, donde te hacen dudar y te dicen, con que Elohim te dijo esto, pero no hay que guardarlo. Allá entraste en los límites de la serpiente. Cuando alguna persona te dice, Yahweh estableció el Shabbat, pero en realidad tienes que guardarlo, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, en realidad no es necesario que seas tan fiel. Allí en realidad está hablando la serpiente. En cualquiera de los mandatos del Creador, sea el que no tengas dioses ajenos delante de Yahweh, porque coloques como un ídolo alguna cosa, o las imágenes, el que una persona te diga, no, porque tengas esas porcelanas no vas a cometer ningún problema. Allí en realidad no te está hablando Yahweh exactamente, porque si revisamos lo que Yahweh señala es que es un Elohim celoso, y si revisamos las parábolas, Yeshua señala, sabes que soy hombre duro, que recojo donde no sembré y que ciego donde no esparcí. Es decir, que si ustedes revisan al final del tiempo, no solamente se nos va a pedir cuentas por lo que está estrictamente escrito, sino por la aplicación de lo escrito en nuestros tiempos. Aclaro más eso. Y la escritura no habla de las películas violentas, por ejemplo. Usted no encuentra un texto en la escritura
pueda que le diga no veas películas violentas. Uno, porque no se contempló históricamente el que las películas violentas del cine y la televisión que se desarrolla hoy fuera similar a lo que se desarrollaba en tiempos pasados. Entonces no vamos a encontrar acerca de películas violentas, pero sí vamos a encontrar acerca de la violencia, porque el que ama la violencia, Yahweh lo aborrece. Entonces el mundo de hoy es violento, ama la violencia, pero cuando sufre la violencia, la rechaza. La escritura dice que si nosotros no aborrecemos la espada llega. Entonces el mundo le enseña a los niños juegos violentos, juegos que matan con pistolitas, que creen inofensivas, pero donde el niño aprieta un gatillo de manera figurada, de manera virtual, para ir matando a otros con apariencia de seres humanos. Enseña deportes violentos, películas violentas, novelas violentas, diarios que cuentan historias violentas. Como resultado de eso que se le enseña a los niños, es lo que se recibe en la sociedad, porque escrito está: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo le enseño al niño desde pequeño cosas violentas y lo hago participar en cosas violentas, él va a crecer buscando la violencia y va a entender que la forma para resolver los problemas es la violencia, porque las aguas, el mundo, no ha entendido que los principios que Yahweh nuestro Elohim dejó son indispensables. Cumplirlos, guardarlos y obedecerlos si queremos que nos vaya bien. Todo lo que Yahweh dejó hay que guardarlo de la manera perfecta para que nos vaya bien, para que todo en nuestra vida marche de la manera correcta, para que no tengamos accidentes en nuestra vida, para que no tengamos enfermedad en nuestra vida, para que no tengamos desastres en nuestra vida, para que Yahweh nos guarde del mal, para que Yahweh bendiga ese hogar en el cual la persona está, que bendiga a ese esposo, a esa esposa, que bendiga esa casa en el cual se encuentran, que bendiga a esos hijos y que a esos hijos siempre les vaya bien, porque Yahweh quiere que todo nos vaya bien. Por eso Yahweh señala: si te olvidas de mi Torah, yo me olvido ¿de qué? De tus hijos. ¿Qué es lo que más le puede doler a un padre o una madre de familia? Lo que ocurre con sus hijos, lo que ocurre con ese hijo, lo que ocurre con esa hija. Si la persona no es fiel a la Torah, lo que va a ver en sus hijos y no le va a gustar. Por eso hay que ser fiel a la Torá que Yahweh nos manda, no para que simplemente nos vaya bien, sino porque en ese amor que debemos de tenerle a Yahweh, por ese amor que le tenemos, entonces Yahweh nos bendice. En el Tejilín 91 dice, verso número 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le llenaré de caboc, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Y qué es el amor a Yahweh? El amor a Yahweh, lo repitió Mashiach de manera muy clara, es guardar los mandatos. La persona no guarda los mandatos, simplemente no ama a Yahweh. Entonces está diciendo allí: por cuanto en mí ha puesto su amor, es decir, por cuanto guarda mis mandatos, yo también lo libraré. Le voy a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y colocar en alto, habíamos mencionado al principio, Yahweh habita en la altura y la Kedushat, que significa, cuando hablamos de algo alto, es porque ha aumentado el nivel de Kedushat. Shir Lamalut, cántico para ascender, que significa que tu nivel de Rúa, tu nivel espiritual va a aumentar. Yo soy Yahweh que los guardo Kadosh. Por eso ustedes tienen que guardar Shabbat, porque si guardamos Shabbat bien, que es Mikrat Kodesh, y Kodesh significa, está relacionado con Kedushat, es decir, convocación ¿para qué? Para ser Kadosh. Eso es Mikrat Kodesh. Convocación para ser Kadosh, que significa que yo en convocación para ser Kadosh aprendo a ser paciente, porque cuando tengo que relacionarme con todos mis sajim, habrán unos un poco más difíciles de llevar, que dice la escritura. Habrá unos que lo coloquen en prueba la paciencia.
Habrá otros muy dulces, cierto, pero habrá otros que no sean tan fáciles de comprender y atender. Entonces, en Mikrat Kodesh aprendemos paciencia, aprendemos tolerancia, aprendemos también disciplina. En Mikrat Kodesh aprendemos a perdonar, aprendemos lo que es la grandeza, y la grandeza es pasar por alto la injuria, el mal que te dicen, que no importa de que te hayan ofendido o que hayan hablado mal de ti, eso no te carga tu corazón. Nuestro corazón debe cargarse y debemos de sentirnos mal cuando hemos pecado. Si yo he faltado a mi creador, si yo he hecho algo incorrecto, allí debo sentirme mal. No debo sentirme mal porque hablen mal de mí injustamente, o porque me calumnien, o porque no me quieran, o porque me desprecien, o porque se burlen. Porque antes eso es una bienaventuranza. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Pero felices sois cuando os vituperen, cuando os insulten y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así hacían con los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, si nos hemos estado comportando bien como en Israel y nos desprecian o nos calumnian, no es motivo para sentirnos tristes, es motivo para sentirnos alegres, porque grande es el galardón en los Shamaim. Quien nos bendice si hacemos lo justo y lo correcto es Yahweh. No importa que nos maldigan o que oren en contra de nosotros, cuando quien bendice es Yahweh nuestro Elohim. Lo importante es que nosotros no maldigamos. Bendecid y no maldigáis. Orad por los que os ultrajan, por los que os persiguen. Que de nuestro led, que de nuestro corazón salga lo bueno, siempre. Que cuando pasemos por las aguas, el Ahabat no se enfríe por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces yo voy pasando por las aguas y veo que en realidad no se quieren unos a otros, no se respetan unos a otros, pero no puedo copiar eso. Tengo que seguir amando y tengo que seguir respetando y tengo que seguir valorando a las personas, amando como Mashiach amó. Voy pasando por las aguas y en las aguas veo injusticia, veo personas que le quitan a otro y como si no pasara nada, personas que tratan injustamente a otros, que le quitan la propiedad a otros o que le roban de esa propiedad o que no los tratan de la manera adecuada, pero no puedo hacer eso. La escritura señala que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandatos de Yahweh. Es decir, quiero justicia para mi vida, tengo que hacer cosas justas, tengo que cumplir en todo lo que Yahweh manda. No puedo pedir justicia cuando yo, por ejemplo, estoy robando también cualquier cosa, incluyendo el diezmo. No puedo pedir justicia cuando yo me estoy comportando de la manera incorrecta. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandatos. Y yo debo revisar, cada uno de nosotros debe revisar si está actuando de manera injusta. No es el otro que te tenga que decir, mira, esto que estás haciendo es injusto. Soy yo el que tengo que permitir que Yahweh hable a mi corazón y me muestre y me diga, mira, esto que estás haciendo aquí de esta manera no es correcto, no es justo. La manera como estás tratando a tu esposo no es la correcta. La manera como estás tratando a tu esposa no es la correcta. La manera como estás tratando a este hijo, a diferencia de todos los demás, no es lo correcto. Yo tengo que ser consciente de eso, de la manera como me comporto. Tengo que actuar en justicia si quiero ser justo, si quiero ser sadid, porque son los justos los que entran al reino de Yahweh. Entonces, en Mikrat Kodesh también aprendemos justicia, aprendemos a comportarnos, y ese aprender a comportarnos no se nos debe olvidar en el resto de la semana, en el resto del mes y en el resto del año. Si bien hay algunos que se comportan adecuadamente y lo hacen de la manera perfecta,
Hay otros que si tuvieran sus cámaras abiertas, tendrían mucho que pensar sobre el comportamiento que debe tener en Shabbat, porque aún no han comprendido adecuadamente lo que es Mikrat Kodesh y lo que está haciendo Yahweh cuando nos está elevando cada Shabbat en esa reunión, que lo invitamos a Él para que esté con nosotros. Lo invitamos a Él para que Él nos hable a nuestro corazón, para que nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que guardar, lo que tenemos que cumplir. No para discutir con Él, ni para cuestionar sus mandatos, sus estatutos o sus decretos, sino precisamente para decirle a Yahweh, Yahweh, muéstrame qué quieres que yo haga, qué quieres que yo cumpla, qué quieres que yo obedezca. Y entonces Yahweh nos muestra lo que necesitamos guardar y lo que necesitamos cumplir. Y allí ocurre como con el profeta Yirmiyahud, que el pueblo le dijo que le consultara a Yahweh de lo que tenían que guardar, de lo que tenían que cumplir, de lo que tenían que obedecer. Y una vez que el profeta Yirmiyahud les dijo, Yahweh lo que manda es que hagan esto, esto y esto, el pueblo dice, no, eso sí, yo no lo voy a guardar y yo no voy a cumplirlo. Ocurre muchas veces eso. El Creador nos muestra esa manillita que usas, por dar un ejemplo, en tu brazo derecho. Esa manillita roja no te conviene porque está atada a la idolatría de los pueblos, pero esa persona quiere mucho a su manillita roja, no considera que haya problema en usar esa manillita roja y entonces prefiere no guardar y no cumplir por no despojarse de ella. En el libro de Devarim, en el capítulo 29, Devarim 29, dice en el verso número 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre debajo del Shamaín. Miren que allí está diciendo, Yahweh borrará su nombre. En realidad, lo que está hablando allí es del juicio Olam, que una de las maneras como las personas están perdiendo la vida Olam es por estar pensando que lo que hacen no les va a traer ningún mal. La persona quebranta Shabbat y piensa, no va a pasar nada. La persona tiene imágenes, muñequitos, y piensa que no va a pasar nada. La persona sigue diciendo mentiras y piensa que no va a pasar nada. Así está el mundo, Misajim, pero así está el mundo. El mundo está andando en lo incorrecto y piensa que no va a pasar nada, que no va a venir un castigo, que Yahweh no nos va a juzgar. Pero el Yom, que Yahweh juzgue a la tierra, hasta los justos tendrán dificultades, porque escrito está, el Sadid con dificultad se salva. Entonces, ¿dónde aparece el impío y el pecador? El Sadid se salva con dificultad, es decir, pasa como raspando, como por poquito y no, porque a Mashiach se le preguntó si la salvación, la vida Olam, era posible, era fácil, y Yeshua señala que no es fácil, que en realidad una de las cosas imposibles es la salvación. La salvación es un imposible, pero Yahweh lo hace posible. En el libro de Matillahud, vamos a Matillahud, vamos a ir al capítulo 19, verso 25. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Elohim todo es posible. Entonces, si entendemos eso, entendemos que la salvación es un acto de emuná. La salvación es un acto de emuná. Y Yeshua lo explicó de otra manera. Os envío como a ovejas en medio de lobos, ¿cierto? Y estamos viendo pasares por las aguas. ¿Qué pasa una ovejita que va a pasar en medio de muchos lobos? Tendría mucho que pensar esa ovejita que en medio de todos esos lobos va a ser destrozada. Pero hay una cosa que se llama la emunat. Y la emunat le dice a esa ovejita, tú vas a pasar por medio de todos esos lobos, pero yo voy a hacer muro a tu lado derecho y a tu lado izquierdo para que a ti no te toquen. Y si tú crees, no te van a tocar. Porque
porque allí está el escudo de la emuná que te protege. Medio quitas el escudo y te destrozan. Medio dejas de creer y te destrozan. Medio dudas y te hundes en el mar, como le pasó a Kefa. Para pasar por en medio de los lobos tienes que tener siempre muy claro el escudo de la emuná. No es por mis fuerzas que lo voy a lograr, sino por las fuerzas que Yahweh coloca en mí, porque Yahweh da poder a su pueblo, Yahweh da fuerza a su pueblo, Yahweh bendice a su pueblo. Entonces no es por mí, sino por lo que Yahweh coloca en mí. Y cuando Yahweh coloca en mí ese querer como el hacer, y tengo la emuná, por más que los lobos sean grandes y feroces, los lobos no me pueden tocar, porque nadie puede arrebatarnos de la mano de Yahweh. Y eso Yahweh se lo mostró a Israel. Cuando salió de la tierra de Egipto, le mostró que tenía aguas a su derecha, aguas a su izquierda. Israel pasó por en medio. Era para que Israel se ahogara. No se ahogó Israel, se ahogaron los egipcios. En Israel no se ahoga, se ahogan los egipcios. Los egipcios se vuelven parte de las aguas porque son egipcios. En Israel no pierde su pureza ni su elegancia. En Israel no pierde su justicia y su kedushá porque los demás estén andando y revoloteando de un lado para otro. An Israel no pierde su shalom por lo que ve que está sucediendo en el mundo. An Israel confía en su Elohim. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. An Israel sabe que Yahweh, nuestro Elohim, va con nosotros a cada paso. Y así lo que veamos parezca imposible. Cumplir la Torá parece un imposible. De la mano de Yahweh es posible. Mantenerse fiel es un imposible. De la mano de Yahweh es posible. Vivir en Kedushat parece imposible. De la mano de Yahweh es posible. Por eso, en Israel, somos hijos de Emunat, de la Emunat que tuvo Abraham, la cual le fue contada por justicia, de creyó cuando lo que le decían era imposible. Voy a pasar por en medio de las aguas y no me van a negar porque soy An Israel. Yahweh.